Buenos días. El tema que nos correspondió fue formulación de la hipótesis. Bueno, integrantes: Julián Andrés Mosquera Caballero, quienes habla, Duan Ramiro Vanegas Castañeda, instructor Dairo Méndez. Formulación de una hipótesis. Toda la formulación de una hipótesis es uno de los pasos de un método científico, que es la parte que el investigador genera su posición, que posteriormente será confirmada o rechazada una vez el investigador pase por una experimentación, análisis o resultado. Entonces, esta investigación tiene cuatro pasos fundamentales, que es gramatical, lógico, matemático y científico. Primer paso: formulación gramatical. Podría consistir en notas preparadas o referencias, lecturas de esquemas, personajes o figuras de un dispositivo dramatúrgico o fragmentos de un título, apuntes escénicos. Entonces, esta parte está dividida en dos: fundamentos y deducción. Todos los fundamentos es la que lleva, pues, sostener una hipótesis planteada. De las hipótesis relacionadas que carecen fundamentos, que carecen de la subjetividad de una observación. Deducción es la hipótesis misma, denominada hipótesis del investigador. Estadísticamente es la hipótesis alternativa y se debe someter a un contraste cuando se plantea o formula interrogante que la hace dar la respuesta del enunciado. Formulación lógica. Toda la formulación lógica es una hipótesis que formula, es la parte que alcanza finalmente la fórmula mediante inducciones válidas, es decir, demostraciones de una fórmula o hipótesis de un conjunto de afirmaciones adicionales que son añadidas al conjunto de determinar la fórmula deducible a un conjunto de axiomas o hipótesis mediante aplicaciones de las reglas inferenciales. Esta hipótesis tiene como empírica y relacional. Toda la empírica son las relaciones y afirmaciones de respecto de dos o más variables sin función, que nace de la observación y experimentación, que busca coordinación de hechos y generar la necesidad de plantear una hipótesis explicativa. Todas las racionales explica o son consideradas como explicaciones tentativas que deben estar relacionadas con el conocimiento existente. Formulación matemática. Toda la formulación matemática es una hipótesis que tiene dos proporciones: hipótesis nula y, como conocida, hipótesis de trabajo, porque es la afirmación que se somete a la contraste, es decir, que la rechaza y no se rechaza la hipótesis nula. Entonces es nula. Nula consiste en la hipótesis de trabajo porque afirma que somete contraste, es decir, que la rechaza y no se rechaza. La hipótesis nula niega la afirmación y que se plantea. Y la alternativa, la alternativa se conoce como hipótesis de investigador porque es la que afirma el investigador y se va a probar lo que sea verdaderamente cuando rechazamos la hipótesis nula. Cuando existe una posibilidad de errores, cuando estima la probabilidad de que esta ocurra. Formulación científica. Toda la hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de las recolecciones de la información y datos. Aunque no está confirmada, sirve para responder toda alternativa probable con una base. Entonces, debe ser lógica porque es el problema que está estudiado, y debe ser deducible a partir de la hipótesis. Científicamente es la teoría disponible por menos compartida y el conocimiento actual contrastable. Entonces, es posible que las observaciones o experimentos sean se conformen. Poder explícito, que debe estar observable de una hipótesis y puede plantear lo que tenga mayor predicción. Simple. La hipótesis debe tener mejor número de elementos o suposiciones no conformadas. Exploración del objetivo. Toda la expansión de la acción, una reacción de una hipótesis de los objetivos de la investigación. Objetivos de la investigación de la hipótesis, en su caso, constituye un resumen final de la fase, que se inicia con la pregunta del investigador y se convierte en la creación de tentaciones del investigador respecto al estudio que debe llevar a cabo. Entonces, esta exploración del objetivo tiene como una finalidad, investigar unas mitigaciones, que son las cuales tiene como finalidad el estudio, que es el objetivo de investigación, que denuncia declaraciones que ofrecen la información acerca del tipo de estudio que vamos a llevar a cabo en la función de conocimientos previos o de una revisión que hace escrito como a otros autores del tema. Otras objetivos de exploración o descriptivos, cuando la finalidad del estudio es la descripción o aspectos de un poco conocido, es decir, el poco conocimientos del campo del estudio o la prescripción de los fenómenos que pueden ser usados o estudiados cuantitativa o cualitativamente. Objetivos relacionados. Entonces, existe un conocimiento previo del campo de estudio, que el objetivo del investigador es deducir relaciones existentes y describirlas. Una vez descubiertas y descritas dichas relaciones, el investigador puede creer explorar la naturaleza o relaciones entre variables. Entonces, los otros objetivos analíticos, cuando los conocimientos existen sobre el campo de estudio o alternativa, permiten reducir los resultados de investigación. Se formula entonces una hipótesis suponente o existente, relación entre diferentes variables. Otra es objetivo de investigación, que se enuncia siempre un verbo infinito que denota el estudio o búsqueda de los conocimientos, de escribir o explorar o examinar, investigar, entender, comparar o estimular o explicar o proceder. Métodos para formular hipótesis. Para formular una hipótesis es identificar un área de interés y desarrollo, una hipótesis que luego puede probarse. Si bien una hipótesis a menudo se describe como una corazonada o una suposición, en realidad es mucho más que eso. Para formar una hipótesis, dependiendo del método de investigación, deductiva o inductiva, debes completar estos pasos. Método deductivo. Es el método científico, será siempre la observación. Esta se podrá llevar a cabo directamente con los sentidos o mediante herramientas que nos ayudan a mejorar la percepción de la realidad observada.
Identificación de patrones. El reconocimiento de patrones se describe como un proceso cognitivo que combina la información de un estímulo con la información recuperada de una memoria, que se produce cuando se recibe información del entorno y se ingresa en la memoria de corto plazo, lo que provoca la actividad automática de un contenido específico de la memoria a largo plazo. Hipótesis tentativa. La hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es una proporción que se pone a prueba para determinar su validez. La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que lleva al descubrimiento de nuevas oportunidades al saber. Teoría. Las hipótesis generales o teorías son las que los científicos establecen de forma previa al estudio y conceptualmente sin cuantificar las variables. Generalmente la hipótesis teórica nace de procesos de generación a través de ciertas observaciones preliminares sobre el fenómeno que desea estudiar. Características de las hipótesis. Entonces, dentro de las hipótesis encontramos cuantitativamente que es una hipótesis digna que debe tomarse en cuenta como de reunir. Entonces, la hipótesis está constituida en 5 fases. Entonces, la primera es hipótesis que debe referirse a una situación real, que las hipótesis pueden ser someterse a una prueba o universo de contestación bien definidos. Como por ejemplo, una hipótesis relativa puede ser una variable entre dos comportamientos que generalmente pueden someterse a una prueba o una situación real. Esta hipótesis dicha puede contextualizar o firmar grandes proporciones o inclusive puede exclusar una empresa o contextualizar varias cosas como su desempeño, su motivación o interacción entre los trabajadores. La segunda es variables de términos o hipótesis sin que ser comprensibles. Entonces estas variables son precisas o más confiables o concretas posibles. Entonces, estos términos vagos, confusos o tienen como una cavidad de una hipótesis. Entonces, esta hipótesis es sinergia y organización que concreta imprecisos o genera una situación de sustitución o especifica algo concreto. La tercera es relación entre las variables propuestas de una hipótesis que es cercana o verosímil. Entonces, esta contiene como indispensable que debe ser clara de forma relacionada entre las variables o esta relación puede ser lógica. Esta hipótesis relaciona como el grado de aprendizaje o la parte de existencia de las posibles consideraciones que relacionan entre ellas mismas, lo cual puede llevar como a una disminución o a un alto grado. Cuarta, entonces la cuarta son los términos variables de la hipótesis que debe ser observable o mediable. Entonces, así como la relación planteada entre ellas mismas desea o puede ser referente en la realidad. Toda la hipótesis científica, al igual que todas objetivos, pero las preguntas del investigador no concluye aspectos morales o ni cuestión de probemos medir. Esta hipótesis hace referencia como al sistema empírico, o por lo tanto son hipótesis que pueden utilizar científicamente y que pueden ser someterse a una realidad de aspectos o cuestiones que pueden medir o contextualizar varias cosas. 5. Toda la 5 es la hipótesis que es relacionada a las técnicas disponibles para probarlas. Entonces, este es un requisito que es estrechamente ligado al anterior, que es la formulación de la hipótesis. La hipótesis se debe analizar y existen como técnicas de herramientas de investigación para su verificación. Entonces, que en esta posible pueden desarrollarse como que se encuentran a nuestro alcance, como son las mediciones o varios tipos de distanciamiento. Fases de una hipótesis. Todas las fases de la hipótesis es comprobar una hipótesis o demostrar una relación que existente entre ella misma. O sea, se puede someter en relaciones expresadas probablemente planteadas que buscan su comprobación o experimentación. Entonces, en ellas mismas se pueden someter una expresión o problema planteado que busca una comprobación o experimentación en la cual se encuentran los siguientes. Entonces, problema, obstáculo, idea. Entonces, una idea surge de una mente científica que acerca a un fenómeno que presenta ciertos obstáculos para su comprensión. Hay una parte de conocimiento que está cubierta, mente inquieta, científicamente quiere demostrarla. Entonces, como esta hipótesis tiene como primer paso formular la idea, informar y ser tangible o plantearla que quede bien formulada. La segunda es hipótesis. La hipótesis, una vez pensada el problema, sus posibles soluciones de revisar, todo eso son experimentaciones similares a otros autores enunciados de la hipótesis. Entonces, esta hipótesis tiene como un enunciado conjetural sobre una relación que hay entre dos o más fenómenos de las variables. Esta hipótesis indica la velocidad o verificación de las expresadas. Entonces, la hipótesis como primer instrumento da como
una teoría. La hipótesis puede ser comprobada sin saber que probablemente sean ciertas o falsas, o son hilos de conducción que se deben ser científicamente comprobados. La otra, razonamiento o inducción. Toda esta fase es cuando el científico deduce una consecuencia de la hipótesis planteada, por ejemplo, como establece relaciones entre la música y la felicidad del científico. Eso incluirá como el aumento de la música o subjetividad entre las experimentaciones mientras que realiza una tarea de aumento de su nivel de satisfacción o personalidad de su subjetividad. La otra es observación y prueba de experimento. Todos los demás ya han expuesto de una forma concisa y clara. Entonces, es fundamental que comprobar la hipótesis y es demostrar la relación expresada por ella misma. Entonces, en este caso se verifican las relaciones entre dos variables. Entonces, que esta se puede someter a una relación expresada o problema planteado que puede ser buscado o puede ser experimentado de su comprobación. Como final tenemos resultados. Todos los resultados es como el punto final del método científico que se expone como resultado de experimentación que indica su hipótesis inicial, que se puede ser aceptada o rechazada o las modificaciones que deben analizar para lograr su demostrarlo. Pues en esta tenemos como planteadas las secuencias, como el científico, cómo va la primera fase, cómo aparece el científico o cómo determina antes de iniciar la segunda fase. Entonces el planteamiento de la hipótesis puede plantear deducciones o una hipótesis final, que puede ser analizada o estudios de dichos estudios que puede ser comprobados o explícitos de ella misma. Entonces sobre ella puede expresarse como una hipótesis requerida o perfeccional. Clase de hipótesis. Una hipótesis es una respuesta probable, objetiva y específica a una pregunta científica, la cual debe comprobarse. Hay diferentes tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación o trabajo, la hipótesis alternativa, la hipótesis nula o la hipótesis estadística. La hipótesis de investigación se considera una hipótesis aquella o aquellas guías específicas de lo que se está investigando, aquello que el investigador está buscando y que será el nuevo conocimiento o también todo aquello que una vez concluido se podrá probar. Hipótesis nula. La hipótesis nula indica que un parámetro de probación, tal como la media, la desviación estándar, etc., es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial. Se basa en el análisis previos o en conocimientos especializados. Hipótesis alternativo. La hipótesis alternativo indica que un parámetro de probación es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o esperar probar que es cierto. Entonces, ejemplos. Entonces tenemos hipótesis de investigación. Entonces la hipótesis de investigación, entonces los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico de sus relaciones heterosexuales que los adultos. Tenemos como más atribución de la importancia y más atractivo físico entre las relaciones. Entonces, hipótesis nula. Entonces, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico de sus relaciones heterosexuales que los adultos. Tenemos como una alternativa que es supuesta investigación de una hipótesis y que abarca todas las posibilidades que pueden ser alternativas. Como último, hipótesis alternativa. Entonces, los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico de sus relaciones heterosexuales que los adultos. La hipótesis se puede ver como constituyen y puede ser una hipótesis adicional de investigación que la investigación original. Bibliografía. Entonces, estos fueron los sitios donde se sacó la información y muchas gracias por su atención.